Hola. Buenas tardes. Hola. ¿Se escucha bien, Marcel? ¿Se escucha bien? ¿Y se comparte mi pantalla o no? Sí, la ¿Se estamos comparte mi viendo. pantalla? ¿Están viendo un PowerPoint? ¿Están No viendo un aún, PowerPoint? no aún porque estás seguramente mirando tu pantalla general o lo tenés minimizado. Ahí Ahí, sí. ahí ¿Sí? sí. Ahí sí se ve. Bueno. Esperamos un poquito a ver si se une alguien más. Sí, esperemos un par de minutitos, 2 o 3 minutos. Son las 6 Bueno, recién. perfecto. Marce, ¿andás por ahí? Sí, estoy. Creo que estamos ya, ¿no? Bueno, arrancamos. Sí, metele nomás tranquilo. Bueno, ¿escuchan? ¿Se escucha? Sí, ingeniero. Sí, se escucha. Sí, sí. Sí, bueno, hoy vamos a ver un poco algunos puntos teóricos de la unidad 7, que es análisis de propuestas. Ustedes tienen en el aula virtual el apunte teórico de este tema,
Y bueno, yo ahora les voy a hablar un poco y les voy a destacar los aspectos más importantes y hice un PowerPoint como para resumirlos. Generalmente, cuando se trata de obras públicas, el camino para contratar una obra puede abarcar 4 formas de efectuar la contratación. Una es adjudicación directa, la otra concurso de precios, licitación privada o licitación pública. Estas opciones van variando de acuerdo al presupuesto. Para las de menor presupuesto se utiliza adjudicación directa. Esto quiere decir que directamente el Estado contrata con una empresa. Cuando el monto aumenta un poco más, se llama concurso de precios. En este caso, el Estado o la repartición invita a un número N de empresas, que suelen ser 4 o 5, a que coticen la obra. Y tiene un aspecto muy parecido a la licitación privada, ya que la licitación privada también es por invitación, pero es para mayores montos que concursos de precios. Y finalmente, a partir de cierto monto, ya es obligatorio el uso de licitación pública, que es una forma mucho más formal y, digamos, abarcativa de contratar una obra. ¿Por qué? Porque se publica lo que se va a licitar y cualquier persona puede presentar su oferta si cumple con los requisitos que se piden. Los montos que van estableciendo los diferentes métodos de contratación van variando en el tiempo porque se ajustan por inflación. Yo en este momento no tengo los valores actuales, pero yo sé que, por ejemplo, para una obra hasta 6 millones de pesos todavía se puede hacer por adjudicación directa. Y supongamos que licitación pública rigen para más de 20 millones estimativamente. Cuando se trata de obras privadas, todo pierde formalidad. Y generalmente en obras privadas nosotros, en vez de estar el Estado como comitente, tenemos una entidad privada, una persona jurídica o una persona individuo que quiere hacer una obra y que quiere contratar con una empresa. En este caso, los 2 métodos que más se utilizan son el concurso de precios, que esto se hace a través de que el comitente llama a 3 o 4 empresas y le pide precio a las 3 o 4 empresas para decidirse por una. O lo que se hace con mucha normalidad es que la contratación se haga por una adjudicación sin confianza. ¿Esto qué quiere decir? Yo soy una persona que quiero construir una vivienda y conozco a un arquitecto que tiene una empresa constructora al cual le tengo confianza, le encargo el proyecto y directamente ya le encargo a él la obra. Sería una especie de adjudicación directa esta, pero en el ámbito privado. ¿Alguna pregunta al respecto de esto? No, ingeniero. Seguimos. Bueno, vamos a tratar un poquito el tema de la licitación pública, que es la metodología más formal y más compleja que se usa para contratar una obra. La licitación pública se halla regulada en el orden nacional por la Ley de Obras Públicas 13.064. Y en el proceso de licitación pública nosotros tenemos 2 actores bien definidos. Por un lado tenemos el comitente propietario, que en este caso es el Estado, que es el que quiere hacer la obra y que tiene la obligación de efectuar la publicidad de la obra que quiera hacer. ¿Para qué? Para que cualquiera que esté interesado en hacer la obra pueda presentarse y pueda presentar su oferta. Esta publicidad consiste en publicar en diarios, boletín oficial y en la repartición pública el nombre de la obra que va a hacer, el presupuesto oficial de esa obra, la fecha de apertura de la licitación y el costo del pliego. De esa manera, cualquier empresa que quiera cotizar esa obra, si cumple con los requisitos, puede hacerlo. Y ¿por qué precio del pliego? Porque en general el Estado lo que hace es vender un pliego de bases y condiciones donde figuran todos los requerimientos o requisitos que debe cumplir la empresa para poder presentarse o hacer la obra, y también figura toda la documentación técnica de la obra que se va a hacer. Ese pliego que consta
de todas las bases, condiciones y requerimientos hacia la empresa y de toda la documentación técnica de la empresa, se vende. O sea que si yo, empresa, quiero presentarme una licitación pública, generalmente lo que hago es comprar el pliego de esa obra. Y al comprar el pliego de esa obra estoy en condiciones de presentar una oferta por esa obra. Y por otro lado, tenemos, como ya les dije, el primer actor es el Estado, que actúa como propietario comitente, y por otro lado tenemos los oferentes, que son todas las empresas que quieren o están interesados en contratar la obra. Estas empresas, para poder presentarse a la licitación, deben cumplir con todos los requisitos que figuran en el pliego de bases y condiciones. Y aparte deben conocer la documentación técnica de la obra. ¿Esto de qué forma se hace? En el pliego de bases y condiciones tiene un apartado que ustedes ya lo habrán visto cuando hicimos el trabajo de obra de arquitectura, tiene un apartado que se llama pliego condiciones particulares de la obra. Son las condiciones, se refieren específicamente a esa obra. Ahí en ese pliego figuran el presupuesto oficial de la obra, el plazo de ejecución que va a tener, la fecha de apertura de la licitación, y en un apartado figura toda la documentación o requisitos que debe cumplir la empresa que quiera presentar una oferta para esa obra. Esos requisitos se dividen generalmente en dos partes. Una parte que se define como oferta técnica y otra como oferta económica. Generalmente los requisitos necesarios para cumplir, para poder presentarse, quedan comprendidos en la oferta técnica. Y ahí en el pliego de condiciones particulares generalmente les enumera todos los elementos que ustedes tienen que cumplir y que generalmente trata con papeles jurídicos de la empresa, ya sea libre de deuda ATP, libre de deuda AFIP, constancia de inscripción en el registro de constructores, la habilitación del registro de constructores para efectuar una obra de ese presupuesto, la garantía de oferta, la póliza de caución de garantía de oferta, declaraciones juradas de no tener juicios en contra del Estado, declaración jurada de conocer el terreno donde se va a ejecutar la obra, equipamiento de la empresa, una declaración del equipamiento y del personal que tiene la empresa, y una serie de condiciones. Serán 10 o 12 puntos que tienen que cumplir generalmente en todas las licitaciones, los cuales los más importantes, que son los primeros que revisa, son que uno tenga la póliza de caución de garantía de oferta, que tenga la habilitación del registro de constructores para efectuar una obra de ese monto, libre de deuda AFIP, libre de deuda ATP. Y por otro lado, yo tengo la oferta económica. En la oferta económica van todas las planillas de presupuesto que ustedes van a hacer para esa obra. Llámese cómputo y presupuesto, presupuesto resumen, estructura de oferta, plan de trabajo, curva de inversiones. ¿Se entiende muy bien un poco todos los papeles que hay que presentar en una licitación pública? Sí, sí. Bueno, cuando se hace la apertura de una licitación pública, en primer lugar se abre el sobre que contiene la oferta técnica, o sea, todos los elementos que justifiquen o acrediten que ustedes cumplen con los requisitos legales para acceder a esa licitación. Si a ustedes les falta alguno de esos papeles, directamente el sobre que corresponde a la oferta económica, donde están todas sus planillas de presupuesto, no se abre. Queda desestimada la oferta en ese momento si ustedes no cumplen primero con todos los requisitos legales que pide el pliego de condiciones particulares. Por eso hay que ser muy cuidadoso en el armado de esa oferta técnica, porque no tiene que faltar ningún papel. ¿Queda claro? Sí, sí. Bueno, entonces, hasta acá vimos... Pregunta. O sea, están ¿sí? todas las empresas, se abren esa primera parte para todas las empresas
empresas y recién ahí se va a la otra, digamos, así es como funciona. Exactamente, en el acto de apertura primero se abre la oferta técnica de todas las empresas que se han presentado y después algunas quedan descartadas, otras no, de las que no quedan descartadas después se abre la oferta económica, que es la que descubre el precio. ¿Esto qué quiere decir? Que si una empresa no cumple con los requisitos legales o oferta técnica, directamente ni se conoce el precio que pasó por esa obra, ¿se entiende? Claro, sí, sí. Ingeniero, ¿y la empresa puede, digamos, cuando se abre el sobre, puede participar, digamos, o algún representante de la empresa? Sí, ¿O puede estar. público? El acto de apertura de licitación es un acto público al que puede concurrir cualquiera y generalmente siempre es aconsejable que vaya un representante de la empresa porque cuando se abre la oferta técnica o la oferta económica puede darse alguna confusión y está bueno que alguien esté ahí para aclararlo. ¿Sí? Sí, Por sí, sí. ahí los que abren pueden no ver un papel que está así contenido dentro de la oferta técnica y entonces uno, si se presenta una licitación, tiene que ir a alguien en la empresa que vaya a defender su oferta, digamos. Todo esto Ingeniero, queda, sí. para comprar el pliego, el precio va a depender de la envergadura de la obra, ¿no es cierto? El El precio precio del pliego. el precio del O, depende generalmente del presupuesto oficial de la obra. A mayor presupuesto, mayor el valor del pliego. En general, también hay obras donde el pliego tiene un valor fijo que no tiene nada que ver con el presupuesto oficial, pero en general es un porcentaje del presupuesto oficial, el 1%, algo así. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Le contesto, ¿qué valor, bueno, o sea, no conozco cuánto saldría una obra vial, pero ¿en qué valor rondan los pliegos? Y en este momento estarán arriba de 50, 60 mil pesos para las obras más chicas. Para una obra chica, ¿qué sería? ¿Qué? Una obra chica en este momento dentro de obras públicas, una obra arriba de 10 millones de pesos. Imagínense que por lo que yo le dije, si una obra de menos de 10 millones de pesos o menos de 20 millones, pongamos como límite, generalmente se utiliza adjudicación directa o licitación privada o concurso de precios. Si estamos en licitación pública es porque estamos hablando de un monto de 20 millones o más. O sea, ¿pueden haber pliegos que salgan 200, 300 o 400 mil pesos? Sí, puede haber, pero generalmente lo que pasa, lo que se hace cuando los valores del presupuesto obra se van muy arriba, ya quedan en un valor. Escalan el valor de los pliegos hasta un determinado valor. Yo no creo que cobren más de 100 mil pesos en un pliego. O sea que un valor porcentual hasta 100 mil pesos. Y a partir de ahí, la verdad, Leo, la verdad, en esta provincia no hay licitaciones públicas hace como 3 años. Ah, ok, gracias. Que no hay obras. Generalmente lo único que están haciendo es hacer obra, terminar obras que ya están empezadas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cuando se presentan todas las ofertas, dentro de las ofertas aceptadas se hace un estudio y se elige cuál es la propuesta más conveniente. Y el Estado adjudica a esa empresa, la que tiene la propuesta más conveniente, la licitación para contratar y ahí contrata la obra. Pueden haber dos casos particulares. Puede pasar que en una licitación se presente un solo oferente y en ese caso la oferta del que se presentó no hay con qué compararla, con lo cual no se puede saber si es la más conveniente o no. Pero el Estado tiene la potestad de adjudicar la obra a esa única empresa si lo considera conveniente, por más que no haya contra qué comparar. Y la otra situación es que luego de que se presentan todas las ofertas, si al Estado le parece que todas las ofertas son muy caras, puede declarar que no va a llevar adelante el proyecto o que las ofertas que hay no son admisibles y puede declarar desierta la licitación sin tener que resarcir en nada a los oferentes.
O sea que el proceso de licitación pública no establece ni un compromiso del Estado hacia los oferentes. ¿Se entiende eso o no? El Estado no está obligado a compensar en nada a ningún oferente si después decide no hacer las obras. ¿Queda claro ese concepto? Hola. Sí. No, no, Y no, yo no entendí. No, Sí, pues. 2 puntos. Lo de que si hay una sola oferta, se puede adjudicar, pues no, por más que no haya con qué comparar, ¿eso se entendió? No, voy de nuevo, o sea, si hay una sola oferta, igual el Estado puede decir que no toma esa oferta, así es. No, si hay una sola oferta, el Ajá, Estado puede, generalmente la licitación es para elegir entre varias ofertas cuál es la más conveniente, pero claro. puede pasar que se haya presentado una sola oferta, entonces no tiene contra qué comparar, pero el Estado, si considera que esa oferta es conveniente, puede adjudicar o darle la obra a esa empresa por más que no haya otra oferta con qué comparar, puede hacerlo, como también puede decir que no. Ah, está. Claro, Y yo entendía la parte del no nomás, claro, ya. Y por otro lado, aparte, un concepto aparte, es que el proceso de licitación pública no genera ningún compromiso del Estado hacia los oferentes. Así se hayan presentado 10 oferentes cumpliendo todos los requisitos y el Estado determina que esas 10 ofertas no le convencen, puede declarar desierta y no adjudicarla a ninguno. ¿Se A eso entiende? se refiere, sí, a eso se refiere con unilateral, puede ser, que Sí, esa está en la filmina que sí, me parece. puede ser. No, el unilateral se refiere a la adjudicación. Ahora ya vamos a llegar a eso. Pero acá Ok, el concepto que tiene que quedar claro que el Estado puede llamar a una licitación pública y después puede no convencerle ninguna de las ofertas y declarar desierta la licitación. claro. ¿Sí? Sí, sí, entendido. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de una licitación pública? En resumiendo todo lo que dice acá, que es una competencia y segura justa porque ofrece las mismas condiciones de igualdad a todos los que se quieren presentar. Se elimina todo lo que sea favoritismo o fraude para la adjudicación de contrato porque es un proceso muy transparente. Se asegura el Estado de lograr el menor precio, el menor costo porque puede elegir la oferta más barata entre varias. Y también garantiza a los oferentes la participación durante todo el proceso de licitación pública. O sea, como yo les dije, al proceso de apertura pueden ir todos los oferentes y controlar cómo se desarrolla el proceso de apertura y que se haga en forma transparente y ordenada. Y cualquier situación pueden impugnar o pueden hacer un recurso administrativo que algo se está haciendo mal en todas las etapas de la licitación. O sea que todas las empresas que cotizan para una licitación pública pueden también ser como vigilantes de que todo el proceso se dé en forma ordenada y transparente. Esas podríamos decir que son las ventajas de la licitación pública. La profe, sí. le consulto, ¿puede ser que para las licitaciones públicas el Estado priorice no solamente el precio, sino también la calidad o los antecedentes de las empresas, y por ahí hay alguna empresa que tenga más antecedentes y tenga una oferta de un monto superior a otra? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que es cómo se elige la oferta más conveniente. Ok, gracias. Bueno, las desventajas de la licitación pública, que es un procedimiento muy burocrático, como ustedes ven, tienen un periodo de publicación de la licitación, un periodo de venta de pliegos, un periodo de armado de la licitación, de apertura, de estudio de las ofertas, o sea que es un proceso largo y burocrático. Esa sería como una desventaja, por eso es que para montos chicos no se utiliza. Muchas veces el proceso de licitación pública, en el proceso de licitación pública es muy importante el valor del precio y muchas veces habilita a empresas a presentar un valor demasiado bajo y que después seguramente no van a poder cumplir con el contrato, que pasa mucho. En muchas licitaciones públicas las empresas tienen
tanta necesidad de trabajo que baja muchísimo el precio y después se le complica a la hora de llevar a cabo la obra. Y la última es que si bien está puesta como ventaja que establece una base de igualdad entre todos, aún así entre las empresas y contratistas existen arreglos o acuerdos entre varias empresas, es decir, yo me presento a tal licitación y voy a tal o voy a tal, y hay un cierto negociamiento entre las empresas que el Estado no puede controlar. ¿Se entiende o no? Claro. Por ejemplo, una empresa puede decir, mira, yo en esta licitación no me presento, pero en tal otra vos no te presentas y me dejas el camino libre a mí, por ejemplo. Y ahí el Estado ya no puede intervenir porque eso forma parte de la interacción privada, digamos. Bien, pasamos a lo próximo. ¿Cómo se hace la selección de las ofertas? Para elegir la oferta más conveniente, no solamente se considera el precio, también se consideran condiciones técnicas de la empresa, o sea, capacidad de la empresa, condiciones morales, comerciales y administrativas que se refieren al cumplimiento fiscal de la empresa, a cuál es, digamos, el concepto que tiene el medio comercial de esa empresa, referencias morales, su comportamiento en los bancos, si es deudor, si no es deudor. O sea que además del precio importan un montón de otras condiciones que califican a la empresa tanto en su capacidad como en su honestidad. Para definir cuál es la oferta más conveniente, generalmente se designan comisiones especiales dentro de los organismos. Lo que se hace es nombrar de cada área una persona y por ejemplo, el área de proyecto va una persona, el área operativa va otro, del área legal va otro, el área financiera va otro, y juntos constituyen la comisión de adjudicación de esa licitación. Esa comisión lo que hace es estudiar todas las ofertas, teniendo en cuenta no solo el precio, sino también todas las consideraciones de capacidad y honestidad de las empresas y define cuál es más conveniente. Aún así, la decisión de esa comisión no es vinculante para los organismos. ¿Qué quiere decir esto? Si la comisión esa especial define que la oferta de la empresa N es la más conveniente, el Estado o el organismo puede decir que no está de acuerdo y hace lo que quiere. Pero generalmente los organismos para cubrirse lo que hacen es adjudicar la obra a la oferta que las comisiones designan como la más conveniente. Como yo les dije, la oferta más conveniente, en la oferta más conveniente para definirla es muy importante el precio, muy importante, pero también importan la capacidad para ver la posibilidad del cumplimiento del contrato, que cumpla con todos los requerimientos exigidos en las especificaciones, que se evalúen los antecedentes legales, financieros, éticos y económicos de los proponentes. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una empresa X que me da un muy buen precio, pero que sabemos que tiene ciertos problemas con la justicia, o está endeudado con el banco, o no tiene el equipamiento necesario, o por ahí algunas empresas dentro de la oferta ponen alguna condición que se escapa a las condiciones técnicas definidas en las especificaciones, que hay que detectarlas, y todo eso puede hacer que no se adjudica la de menor precio. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Bueno, si yo, luego de analizar la oferta desde el punto de vista de precio y desde el punto de vista de capacidad empresaria y honestidad, llego a la conclusión que hay dos o más ofertas igualmente ventajosas, entre las cuales es muy difícil definir cuál es la más conveniente, yo lo que puedo hacer es pedir a esas ofertas, no a todas, sino a esas que están en igualdad de condiciones, una mejora de precios. Y en función de eso, adjudicar la obra. ¿Sí? ¿Usted como Estado? Yo como Estado puedo pedir, si yo como Estado en mi comisión de evaluación de la licitación
defino que 2 o más empresas reúnen todos los requisitos de capacidad, honestidad comercial y financiera y tienen el mismo precio, o sea que son iguales de convenientes las ofertas, puedo pedirle a esas 2 o más empresas una mejora de precio, a ver qué mejora me hacen, y en función de la mejora de oferta que me hagan, poder adjudicar la obra. ¿Se entiende o no? Sí, profesor. Poder elegir. Puede pasar que en la empresa, el Estado llame a licitación pública de una obra y no se presente ninguna oferta. O sea que nadie presente, no haya ni un oferente. En ese caso, el Estado, por más que el monto exija que sea una licitación pública, puede recurrir a otro mecanismo de contratación como licitación privada, concurso de precios o adjudicación directa. Puede prescindir de llamar a una licitación pública si al llamar la licitación pública no se presentó ni un oferente. ¿Quedan claros todos estos conceptos anteriores? Sí, profe. ¿Alguna duda? No. Ingeniero, Sí. si en el caso de que haya 2 ofertas empatadas, ¿tiene que ser exactamente empatadas o en una obra de varios millones de pesos, una diferencia de 100, 200 pesos se considera que están en igualdad de condiciones? Si están en igualdad de condiciones respecto a capacidad, cumplimiento de requisitos y antecedentes, la ganadora es la que tiene menor precio. Así ha pasado que en obras de 20 millones, una empresa pudo haber ganado la obra por 100 pesos. ¿Se entiende o no? ¿Entiende o no? O sea, que tiene que ser exactamente igual el precio para llamar a una mejora. Por eso es muy rara la situación donde se da el tema de mejora de precio, porque es muy raro que 2 empresas pasen el mismo precio. Y si hay, aunque sea 100 pesos de diferencia, el Estado no tiene modo de justificar el pedido de una mejora de precio, porque aunque sea por 100 pesos, hay una oferta que es más conveniente que la otra. A igualdad de condiciones, de capacidad, antecedentes y demás. ¿Se entiende o no? Perfecto. Bien. Una vez que se definió cuál es la oferta más conveniente, se procede a formalmente adjudicar la obra a esa empresa. Este acto de adjudicación es el que hoy me decían, se dice que es un acto administrativo unilateral. ¿Por qué? Porque no necesita de los oferentes para efectuarse. El acto de adjudicación es un acto administrativo unilateral que lo hace exclusivamente el Estado. Y es el acto por el cual formalmente define el Estado cuál es la oferta más conveniente y con la que va a contratar. Y generalmente lo que se hace es una resolución de adjudicación donde se le informa a la empresa que ha sido adjudicada para la ejecución de tal obra por tantos pesos y se le exige una serie de papeles necesarios para firmar el contrato, que generalmente son una confirmación de la habilitación del registro que puede contratar la obra. ¿Esto por qué? Porque puede ser que al momento de efectuarse la presentación de ofertas, la empresa tenga la capacidad libre como para contratar esa obra. Pero como el tiempo pasa, puede ser que a la hora de adjudicación ya no le quede esa capacidad, que haya contratado otra obra y ya no le quede tanta capacidad. Entonces hay que como reafirmar que tenga la capacidad en el registro de constructores. Se pide libre de deuda AFIP, libre de deuda ATP, libre de deuda IERIC. Se pide la póliza de garantía de contrato, que la póliza de garantía de contrato, como ustedes saben, es una póliza de caución que asegura el 5% del valor que se va a contratar. Eso, entre todos los papeles que se piden, son algunos de los que se contrata. Se pide que la empresa declare formalmente su domicilio legal y su representante legal, quién va a ser el representante técnico, una serie de ítems que son necesarios para poder formular el contrato. También, ¿se entiende lo que es el proceso de adjudicación?
Es un proceso unilateral, legal y administrativo por el cual se le da formalidad a la elección de la empresa que va a hacer la obra y se le comunica digamos, en forma formal que va a realizar la obra y se le solicitan los papeles necesarios para poder firmar el contrato. Sí, se entiende. Sí, una consulta. Cuando se publica esta resolución, por ejemplo, hoy en día se utilizan, o sea, ¿dónde se publica? ¿Dónde yo veo la resolución? No, la adjudicación es una resolución administrativa que se le entrega solamente a la empresa que va a contratar. Es una comunicación, una nota que se le entrega solamente, no se publica, no tiene carácter público. Es una comunicación escrita del Estado a la empresa que va a contratar, a la empresa que tiene la oferta más conveniente. No se publica. Claro, y los que perdieron, ¿cómo se enteran, digamos? Y pueden ir a averiguar a la O sea, me refiero a concretamente. Pueden ir a averiguar a la repartición, pero generalmente uno ya, en la práctica, si todas las empresas cumplieron con los requisitos legales, técnicos, y se le aceptó el sobre oferta técnica, generalmente ahí uno ya sabe quién es el ganador, ¿se entiende o no? Porque es el de menor precio, si cumple con todo el resto, salvo algunas situaciones donde el de menor precio después a la hora de evaluar las ofertas descubren alguna situación engañosa particular. Siempre la adjudicación va a estar entre el primero, segundo y tercer precio. O sea que si uno no salió entre primero y tercero, ya sabe que no ganó la obra, ¿me entienden? ¿Queda claro? Sí. La capacidad para contratar una empresa, ¿eso lo determina el organismo que llama a licitación? Sí, bueno, ahí podemos hacer un pequeño paréntesis y les explico un poco. Acá en el Chaco está el registro constructor de la provincia del Chaco, donde uno anualmente presenta una serie, como una carpeta técnica, legal y financiera de las condiciones de la empresa, que es donde presenta el equipamiento que tiene, los antecedentes de obras ejecutadas, las obras pendientes, su situación ante AFIP, ante ATP, su situación en seguridad social. O sea que es un informe detallado del estado de la empresa. En función de eso, el registro de constructores les otorga una capacidad de contratación anual. ¿Qué quiere decir esto? Le otorga, por ejemplo, que ustedes por año pueden contratar 40 millones de pesos. A medida que ustedes van contratando obras en un año, se va restando de la capacidad que tienen. Entonces, cuando se presentan a una licitación, tienen que tener la capacidad suficiente para ejecutar esa obra. Les tiene que quedar libre, ¿se entiende o no? Y eso, ¿cómo se hace? Ustedes presentan un pedido de certificado de habilitación y en ese momento, cuando presentan el pedido de certificado de habilitación al registro, generalmente con ese pedido de certificado se entrega una planilla donde uno le informa al registro las obras que está ejecutando y en qué porcentaje están y los montos de obra. El registro, en función de lo que uno está haciendo y tiene contratado y lo que tiene avanzado en las obras, le determina la capacidad restante de contratación que les queda. ¿Se entiende o no? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Sí. ¿En alguna licitación usted quedó afuera por que le faltó algún papel? La verdad no, pero conozco empresas que sí. Ok, gracias. Profe, le consulto. Hay empresas que sí hay. ¿Cómo? No, les decía que a mí no me pasó porque nuestra empresa es una pyme, digamos, que tiene mucha supervisión personal nuestra. Entonces, cuando hay una licitación, uno está muy arriba de todo lo que se presenta, pero en empresas grandes donde tiene departamentos técnicos que preparan la licitación, muchas veces ha pasado que no tienen una supervisión final y le faltan papeles. ¿Se entiende o no?
Claro, sí. Profe, en el caso de la apertura de los sobres que contienen las ofertas de cada empresa, todas las ofertas, Sí. todas las empresas que quedaron pueden quedarse a escuchar cada uno de los precios de las otras empresas. Sí, el acto de apertura es un acto público donde se abren todos los sobres de todas las empresas. Uno conoce el precio que pasó cada una de las empresas que ofrecen. Claro, bien, por eso Eso, uno ahí ya sabe o es muy probable que sepas cuál va a ganar ya. Exactamente, por eso le dije, en el acto de licitación, sí, excepto que no cumplan con los papeles, siempre el que tiene el menor precio es el mayor candidato a ganar y el segundo mejor precio el suplente. Si algo le pasa a la hora de conseguir los papeles para el contrato a la que tiene el menor precio, queda el segundo. ¿Se entiende o no? Ingeniero, Sí, está, gracias. Sí. en el caso, por ejemplo, de que pasa a menor precio, tiene mala fama, digamos, o sea, en en alguna otra obra no llegó a terminar y todo eso, eso le juega en contra, ¿no es cierto? Por supuesto. Y eso es ahí donde puede tener oportunidad el segundo, porque a la hora de estudiar las ofertas pueden ver que tienen malos antecedentes en el organismo y pueden decidir no adjudicarle por tal cosa, pero en ese caso se la adjudican al segundo mejor precio. ¿Se entiende o no? sí, profe, se entiende. Le hago una consulta. Yo ingresé un ratito tarde, no sé si lo comentó. A la hora de hacer las ofertas, se hace o sea, el pliego especifica el lugar donde se van a hacer las ofertas, la hora y la fecha y todo, ¿no? El pliego tiene un capítulo que se llama Pliego Cláusulas Particulares de la Obra, donde figura el nombre de la obra, el presupuesto oficial de la obra, el plazo de ejecución, el lugar, fecha y hora de apertura de las ofertas, el lugar donde se venden los pliegos, hasta qué día se venden los pliegos, todo figura con detalle cada uno de los sucesos que constituyen la licitación pública. ¿Se entiende o no? Sí, puede ser que haya una tolerancia de espera por si surge algún, o sea, No, ¿no? es fundamental eso. Generalmente si la apertura de oferta a las 9:30, reciben las ofertas hasta las 9 horas. Si uno llega a 9:01, no se la acepta. He visto situaciones en esa situación. Por eso siempre es conveniente presentarla a las 8:30, 8:30, 8:40, ¿se entiende o no? Sí, sí, sí. O sea, ¿hay un intervalo de tiempo en el cual se pueden presentar también? No, supóngase, le dicen, la apertura de oferta se hará el día 12 de julio a las 9:30 en el salón del IPDUP. Y las ofertas se recibirán hasta las 9 horas en mesa de entrada del IPDUP. Eso les dice, le define todo. Entonces, hasta las 9 horas reciben la oferta. Una vez que termina la recepción de oferta, ordenan todos los sobres y se procede a la apertura de oferta. Es más, si les interesa cómo se arma un sobre de licitación, generalmente se arma un sobre, se hace todo por duplicado, o sea, todos tienen original y duplicado. Tienen un sobre que tiene el título oferta técnica original y otro oferta técnica copia, donde se ponen todos los papeles legales de los que yo le hablé. Después otro sobre donde dice oferta económica original y otro sobre oferta económica duplicado, ¿sí? Esos 4 sobres van dentro de un sobre más grande donde se pone el nombre de la licitación, la fecha de apertura y hora de apertura sin ningún elemento que identifica a la empresa. ¿Se entiende o no? Entonces, cuando uno va entregando
el mesa de entrada, uno entrega su sobre grande y le ponen el número 1. Viene el segundo y le ponen el número 2. Hasta que finalmente viene el último a las 9 horas y le ponen el número 10. Y a partir de ahí, cada uno tiene, uno es oferta 1, oferta 2, hasta oferta 10. Y ahí van abriendo, primero abren el sobre oferta técnica. Si es satisfactorio, pasa. Y si no, queda descartado. Después se abren solamente los sobres de oferta económica de las que calificaron con la oferta técnica. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Gracias. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá escribieron, ingeniero. Dice, en el caso de que una empresa pierda una licitación, ¿genera una mancha o desventaja en las licitaciones siguientes que se presente o eso no se tiene en cuenta? No, no se tiene para nada en cuenta. No, 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 no. No. Para nada. No, Ok. no, no. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, en el caso de eso que hablamos hoy de empresas que tengan un mal desempeño en el pasado, ¿tiene que ser sí o sí con el mismo organismo que está licitando o puede ser con otro organismo? No, puede ser con otro organismo, pero ojo que ese mal desempeño tiene que estar acreditado, o sea que la comisión que estudia la licitación tiene que tener la acreditación de que esa empresa tiene mal antecedente, o sea, tiene que tener la acreditación que esa empresa no terminó tal obra y tiene que justificar muy bien en la resolución por qué no la adjudicó. ¿Se entiende o no? Por Sí, eso sí. generalmente se refiere a las de ese organismo, porque si no tienen que salir a buscar datos de todos los otros organismos. ¿Y el responsable de controlar eso es solamente el organismo que licita o uno como competidor puede exponer esa situación, digamos? No, uno como competidor, por eso yo le dije, entre las ventajas de la licitación pública, figuro que uno actúa como vigilante de todo el proceso licitatorio. Y es lo que vamos a ver ahora, las impugnaciones. Uno como oferente tiene el poder de impugnar o impugnar quiere decir presentar una protesta ante determinadas circunstancias y aun cuando su protesta pueda no ser considerada, puede presentar un recurso administrativo superior para que sea visto, digamos, o sea que tiene derecho a hacer una denuncia cuando algo no está bien hecho. Esas impugnaciones pueden ser previa a la apertura, por ejemplo, supónganse que se lanza una licitación pública y que dentro del pliego de condiciones diga que las aberturas tienen que tener un detalle que solo una empresa puede hacer. ¿Se entiende? Supónganse que la empresa X tiene una característica especial en sus aberturas, ¿sí? Y que la licitación diga que la obra tiene que estar hecha con ese tipo de aberturas. Entonces, antes de la licitación, si se detecta algo así, los otros oferentes pueden denunciar que esa licitación está dirigida a la empresa que hace ese tipo de abertura porque los deja sin posibilidades al resto. ¿Se entiende o no? ¿Queda claro? Sí, ¿Sí? Porque en ese caso se rompen las condiciones de igualdad, porque el pliego establece una condición que es muy favorable para una empresa y no para las otras. ¿Queda claro eso o no? Hola. Sí. ¿Sí? Bueno, posterior al acto de apertura, los oferentes también pueden presentar algún tipo de impugnación por incumplimiento de las condiciones o especificaciones. ¿Por qué? Porque en el momento de la adjudicación hay una comisión que hace la apertura de ofertas. Y por ahí si tiene favoritismo por alguna empresa, puede dejar pasar que le falta algún papel o puede hacer la vista gorda.
Y si uno está ahí, puede presentar en ese mismo momento la impugnación que la comisión no detectó que tal empresa le faltaba tal papel y lo dejan por escrito. ¿Se entiende o no? Y después, en una etapa posterior a la adjudicación, ustedes pueden cuestionar si tienen las herramientas necesarias el hecho de que fue adjudicada en forma errónea a alguna empresa o fue dirigida hacia alguna empresa la adjudicación. O sea que no fue bien evaluado, no fueron bien evaluadas las ofertas. O sea que en todos los actos ustedes pueden actuar como policías de la etapa de licitación y hacer las propuestas, las protestas formales a través de impugnaciones. ¿Queda claro eso? Sí, algo que a mí me parece muy común, que no sé si pasa, ¿no? Pero me parece el tema de que alguien llegue tarde, por ejemplo. Entonces me parece que uno tiene que estar ahí prestando atención, por ejemplo. ¿Pero eso pasa o no tanto? No, porque yo según lo que conozco, el que llega tarde, ya le dije 901, en mesa entrada ya no le reciben el sobre. Profe, le consulto respecto de lo que dijo de que los demás oferentes pueden actuar como policías. Sí. O sea, por más que, o sea, se puede dar el caso de que, bueno, sí, se dio el caso de que algunas obras presentaban una oferta muy alta y lo mismo ganaban. Sí, lo que pasa es que generalmente la ley de obras públicas dice que el Estado puede, en una licitación pública, puede contratar por un precio que oscila entre el menos 20% y el más 20% del presupuesto oficial. ¿Esto qué quiere decir? Si el presupuesto oficial es 10 millones de pesos, yo puedo contratar ofertas que vayan entre 8 millones y 12 millones. Por arriba de 12 millones no puedo, no estoy habilitado a contratar, y por debajo de 8 tampoco. Por debajo de 8 no, porque si alguien me pasa un 20% menos de lo que yo creo que vale la obra, lo más probable es que después no la pueda terminar. Y más de 20% porque es muy cara. ¿Se entiende o no? Sí, profe, se entiende. Pero las empresas eso lo saben, entonces es muy raro encontrar en una licitación pública. Es un error muy infantil que haya ofertas por debajo del 20 o por encima del 20, porque ya sabemos que quedan desestimadas, ¿me entiendes o no? Claro, mi pregunta más iba más por el lado de la corrupción, pero sí, entendí. No, lo que pasa por el lado de la corrupción, si hay licitación pública, es muy difícil. En realidad la corrupción se da no por un vicio de la licitación pública como elemento de adjudicación de la obra, sino por arreglos que se establecen por detrás de la licitación pública. La corrupción se da, por ejemplo, porque supóngase, ha pasado, y esto yo no se los dije nunca, digamos, ha pasado que largan a licitación una obra y ya tienen arreglado que van a contratar con la empresa X. Y entonces la empresa X busca dos empresas más que los acompañen, que pasen más caros que él. Y cuando uno va a comprar el pliego, le dice que en ese momento no hay pliegos, que ya los van a imprimir, que después le avisan. O sea que manejan la venta de pliegos de manera que se le venda sola a esas empresas con las que está arreglada la licitación, y esa es la forma en que se establece la corrupción. La corrupción no se hace si se presentan 10 ofertas, adjudicarla a una de precio alto, porque es muy difícil justificarlo, ¿se entiende o no? Claro, claro. Sí, un poquito más complejo, Claro, digamos. En este caso, está muy bien justificado. claro, y en ese caso de que solamente se le haya vendido a una sola empresa, digamos, y esa empresa hace una oferta con un monto superior al 20% y... No, no puede contratar, no puede contratar. Ah, ok, ok. Generalmente esa empresa sabe, generalmente esos son los casos donde se presenta el monto de la oferta es el 19,99% arriba del oficial, pero no llega al 20%. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Profe, ¿y puede suceder también que el Estado, en este caso, su precio de oferta lo haga mucho más elevado del que realmente sale a hacer la obra?
El precio Puede oficial, suceder, perdón. puede suceder, no sucede generalmente, porque generalmente los precios son precios, en el caso de viviendas ya está a nivel nación, está especificado cuánto es el valor de una vivienda, es muy difícil, si es una obra particular de una escuela puede ser, pero en general los precios oficiales no son muy holgados, digamos, no son muy holgados. Generalmente si hay corrupción, el hecho de darle la hora por el 18% arriba a una empresa, porque lo otro ya lo manejan por otro lado, no a nivel licitación pública. ¿Se entiende o no? Sí, sí, se entiende. Así que, ¿alguna otra observación? Por eso yo dentro de las desventajas de la licitación pública, que aún todas las limitaciones de poner la licitación pública no impide el acuerdo entre empresas o particulares para que eso no sea transparente, ¿se entiende o no? Sí, sí se entiende. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pasamos. Bueno, acá lo que les dice es un poco lo que yo estuve hablando. Una vez que están cumplidas todos los requisitos respecto a capacidad, antecedentes y demás, hay que determinar cuál oferta más conveniente. Y para eso los pliegos no especifican de qué forma se va a definir cuál es la más conveniente, sino que se hace en forma subjetiva. Y generalmente, le digo, por más lo que yo les voy a dar acá, la oferta más conveniente, una vez cumplido todos los otros requisitos, es la más barata. Se toma como la más barata. Sin embargo, hay otros métodos para, digamos, elegir la más conveniente, que no eligen a la más barata, sino a otra que está en un valor medio, que este tipo de procedimiento es mucho más justo, pero generalmente no sé por qué ni un organismo lo emplea. Uno es el sistema de tablas, donde la oferta que tienen que presentar los oferentes pueden presentar variantes, o sea que el oferente, aparte del precio, presenta un proyecto determinado, o sea, no está definido el proyecto en el pliego, sino que el oferente presenta el proyecto y el precio, ajustándose a algunas características que son inamovibles. Por ejemplo, el Estado lo que define cuando quiere hacer esa obra es el plazo de obra, el sistema constructivo que quiere utilizar y establece unas tablas donde se nombran todos los ítems que tienen que formar parte de la obra. ¿Qué dice? Yo quiero hacer una escuela donde el plazo de obra sea un año, que el sistema constructivo sea el tradicional, o sea, ladrillos y chapa, y que tenga piso granítico, revoque, cielo raso de Durlock, pintura lat, etcétera, etcétera. Un montón de normas le pone y la empresa se encarga de hacer el proyecto de esa escuela. Y entonces en la licitación se presenta el proyecto y el precio. En este caso hay que evaluar tanto el precio como el proyecto. ¿Y cómo se evalúa? A través de las tablas, o sea que se ven cuáles eran los requerimientos que puso el organismo y en qué medida las empresas los van cumpliendo para evaluar el proyecto, y por separado se evalúa el precio. Esto es algo que directamente no se usa. ¿Queda claro? En obras, esto puede utilizarse cuando se trata de la construcción de un puente, de una ruta muy grande, o sea, obras grandes donde se licita además del precio el proyecto. ¿Sí? Y después, que este sí es un elemento muy noble y muy bueno para adjudicar una obra, pero no sé por qué no se lo usa, es el sistema de licitación por doble promedio. ¿Esto qué quiere decir?
que a igualdad de condiciones de capacidad y antecedentes de la empresa, no se adjudica al precio más bajo. ¿Por qué? Porque se considera que la oferta más conveniente no es la más baja, sino la que está en un valor medio, que el Estado justifica pagar un poquito más de la oferta más baja, pero considera que el que presentó un valor medio va a ser una obra mejor que el que presentó el valor más bajo. No sé si se entiende el concepto de este tipo de evaluación. Hola. ¿Se entiende? Hola. ¿Se entiende o no? O sea que el menor precio no siempre es el más conveniente. Sí. ¿Por qué? Porque ya se supone que si el menor precio, a lo mejor no va a ser de tan buena calidad la obra. Entonces se define como la oferta más conveniente a una oferta que está más en el medio. Y para eso, ¿qué es lo que se hace? Se suman, y para eso yo voy a ir, esto doble promedio pasamos directamente acá, cuando se ofrece solamente el precio. ¿Cómo se trabaja con el sistema de adjudicación de doble promedio? Supónganse que ustedes hacen una licitación, ¿sí? Y tienen 7 ofertas por estos montos que le aparecen. ¿Se ve o no? Hola. Sí, profe, ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve, sí, se ve. Y acá ustedes tienen un presupuesto oficial, ¿sí? Ustedes tienen las 7 ofertas y por otro lado tienen el presupuesto oficial. Si yo adjudicara la menor oferta, esta licitación debería ser adjudicada a la oferta número 4, ¿sí? Que tiene 1.200.000 pesos. ¿Queda claro o no? ¿Sí? Si yo adjudicara al menor precio. Pero como yo voy a utilizar el sistema de doble promedio, lo que hago es sumar todas las ofertas más el presupuesto oficial. O sea que sumo 8 valores. Y saco cuál es el valor promedio de esos 8 valores, de las 7 ofertas y del presupuesto oficial. Y me da que ese primer promedio es de 1.668.750. En base a ese promedio, yo le sumo un 12% para arriba y le resto para abajo. Y digo que van a seguir siendo válidas o van a seguir en carrera todas las ofertas que estén entre el menos 12% y más 12% de ese promedio. Entonces, el margen superior va a ser 1.668.750. Por 1,12 me da 1.869.000. El margen inferior es 1.688.000 por 0,88 por el resto del 12%, va a ser 1.468.000. Entonces considero que van a seguir en carrera todas las ofertas que estén entre 1.468.000 y 1.869.000. ¿Se entiende eso o no? Hola. Sí, se entiende. Entonces voy de nuevo a las 7 ofertas y me encuentro, la oferta 1 sigue, la oferta 2 ya quedó desechada, la oferta 3 sigue, la oferta 4 sigue, la oferta 5 sigue, la oferta 6 sigue. Ahí. Esperen que... La oferta 6 sí, y la oferta 7 quedó desechada. O sea que yo me quedo en la oferta 1, 3, 5, la oferta 1, 3 y 5. ¿Sí? Y la oferta 4 quedó desechada por ser 1.200.000, es menor que 1.400.000. ¿Se entiende o no? ¿Queda claro Sí, o no? se entiende. Sí, se entiende. Entonces, de las 7 ofertas tienen carrera 13. Vuelvo a sacar el promedio de esas 3 ofertas, ahora sin el presupuesto oficial, sino solo esas 3, y me da 1.666.667. Y ahora achico el entorno, o sea, en vez de sumarle menos 12% y más 12%, le resto, digo que el entorno lo pongo en el 7%. Entonces, le sumo el 7% a ese promedio y le resto el 7%. Y considero que 100 en carrera las que están entre 1.183 y 1.550. Y veo
que la única oferta que está dentro de ese rango es la oferta 5. En función de eso, considero que por el sistema doble promedio, la oferta ganadora es la oferta 5, por más que no sea la oferta más barata. ¿Se entiende o no? Sí, se entendió. Sí, se entiende. Si después del segundo promedio acá me quedaran dos ofertas, o sea que en vez de quedar solo la oferta 5, me quedará la oferta 5 y 4, acá ya sí se decide por la de menor precio. ¿Se entiende o no? ¿Queda claro eso o no? Sí, ingeniero, las empresas que se van a presentar a la licitación saben de antemano cuál es el sistema que se va a usar para elegir al adjudicatario. Sí, porque en el caso de que se va a utilizar el sistema doble promedio, debe estar escrito en el pliego de condiciones particulares. En el pliego de condiciones particulares, en el capítulo adjudicación, dice que la oferta más conveniente se elegirá por el sistema doble promedio, estableciéndose para el primer promedio un rango del 12% y para el segundo promedio el del 7%. Ya define hasta los porcentajes, los entornos en el pliego. ¿Se entiende o no? ¿Queda claro? Sí, y si no dice nada, Sí, sí. se sobreentiende que se elija la más barata. ¿Así sería? Exactamente. Si no dice nada, se sobreentiende que se elija la más barata. En lo que yo conozco y en lo que he visto y he participado, siempre se eligió el sistema de la más barata. ¿Queda claro? Sé, yo no me he Sí, presentado gracias. nunca, pero sé que esto del doble promedio se usó en algunas obras del Poder Judicial. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió este sistema doble promedio? Sí, profe. Bueno, acá está el sistema de licitación por doble promedio. Y después tenemos el estudio de las ofertas, un poco lo mismo que veníamos viendo antes, porque acá lo que les dice que se puede realizar por licitación pública, licitación privada, concurso de precios, adjudicación directa, según está. Esto es un poco lo que ya vimos. En el caso de obra privada, se adjudica según la confianza que el dueño tenga en las empresas oferentes. Aún así, en el estudio de ofertas, lo que se conoce, lo que se usa generalmente en el 90% de las licitaciones es ofertar solo el precio. Cuando se oferta solo el precio, la adjudicación se hace al precio más barato o por el sistema doble promedio. ¿Se entiende eso o no? Y que eso es el 90% de las licitaciones. Puede haber casos particulares donde aparte del precio se ofrece precio y plazo, en otros se ofrece precio, plazo y financiación, en otros precio, plazo, financiación y proyecto, y en otro precio, plazo y financiación, proyecto y terreno. Son casos más complejos de licitaciones públicas. En el 90% de lo que ustedes van a ver acá en el medio y con lo que van a trabajar, se ofrece solo precio, ¿sí? Y en ese caso se adjudica la oferta más barata en la mayoría de los casos, y excepcionalmente en algunos casos se utiliza el sistema de doble promedio. Ese sistema doble promedio sí es muy útil y se utiliza a veces cuando en una obra privada no se adjudica por confianza, sino que se hace un concurso de precios. Yo me quiero hacer mi vivienda y llamo a 3 o 4 empresas para que me coticen la vivienda, y en ese caso a mí me conviene utilizar el de doble promedio porque voy a elegir no el precio más barato, sino el que me da garantía que me va a hacer la mejor casa. Y para eso tengo mayores garantías utilizando el sistema del doble promedio. No obstante, vamos a ver el caso, si se ofrece solo precio, el sistema doble promedio o el precio más barato. Si se ofrece precio y plazo, en ese caso la oferta, aparte del precio que ustedes van a ofrecer, tiene que decir el plazo en que ustedes ofrecen que van a hacer la obra. En este caso tenemos dos ofertas, la oferta 1 por 1,5 millones, la oferta 2 por 1,8 millones. En la oferta 1 dice que va a hacer la obra en 12 meses y la oferta 2 en 9 meses. Y para yo evaluar la influencia del plazo,
tengo que darle un valor en dinero, cuánto cuesta cada mes que se tarde más en ejecutar la obra, ¿sí? Por eso yo le asigno en renta 1.000 pesos por mes de obra antes que se ejecute la obra. ¿Qué quiere decir esto? Profe, ¿podría repetir que se cortó? ¿Cómo? Que Sí, si podría escucho. repetir porque se me cortó. Ah, bueno. Digo que cuando se ofrece precio y plazo, yo sí tengo que evaluar ofertas donde ofrecen precio y plazo, tengo que evaluar. El precio es fácil de evaluarlo. Yo sé cuál precio es más barato y cuál no. Y el plazo también sé que la mejor oferta es la que se hace en menor plazo. Pero tengo que unir las dos cosas. Tengo que unir las dos cosas. Un minuto porque se me está por apagar la computadora. Andrés, ¿me podés conectar la compu? Porque tiene poca batería. Yo tengo que unir las dos cosas para poder comparar. Y entonces le tengo que poner un valor en pesos a los meses antes. O sea, que si la oferta 2 me ofrece entregarme la obra 3 meses antes, yo le tengo que poner un valor a esos 3 meses de anticipación que me entrega la obra. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces yo lo que hago es le asigno una renta mensual a la obra. ¿Qué digo? Que cada mes adelantado que yo tenga la obra me va a significar a mí un beneficio de 50.000 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que aquel que me va a entregar la obra en 12 meses, me la está entregando 3 meses después que el segundo. Entonces va a tener un recargo de 150.000, su precio es 150.000 pesos más caro, que porque me está entregando 3 meses más tarde. Y yo estoy perdiendo ganar 5. ¿Se entiende o no? Supónganse que una obra para alquilarla y yo voy a alquilar la obra. Yo voy a tener 3 meses donde voy a poder alquilarla por 50.000 pesos. Entonces, ¿se entiende o no? Que acá está en la tabla como renta. ¿Sí? Sí, profe, se Y entiende. vamos a considerar una inflación del 20%. Entonces va a haber un costo financiero. ¿Se entiende? Hola, ¿se entiende? Hola. Sí, profe, ¿se entiende? Columna de renta, yo a la oferta 1 le voy a agregar 150.000 pesos. Están en la 150 a la 1 o restarle 150 a la 2. Y después, costos. Profe, Lo que voy a hacer disculpe es que voy lo a considerar interrumpa. el efecto de la inflación. Hola. Sí. Hola. Yo no sé si es mi Sí, internet o su sí, internet, pero lo sí. escucho entrecortado. Sí, yo también escucho entrecortado. Estaba por hacer la misma Sí, observación. profe, cada tanto se corta por ahí. Hola Marcel, ¿me escuchás? Sí, sí. Ay, ¿Sí? Hola Marcel, ¿escuchás? Hola, ¿se escucha, José? Sí se escucha, Marcelo. ¿Eh? Si apaga tu cámara y capaz que mejora un poquito Mi mamá está en la galería. la salida de la señal. Sí, sí.
De los viejos, que no entiendo. Bueno, les decía que en ese caso Y bueno, Ahí le avisé por WhatsApp que no estaba recibiendo señal de él, capaz que se va a conectar de vuelta. Vamos a esperar un poquito, ¿sí? Justo estaba linda la explicación. bueno, ¿Cómo vienen con la entrega de la obra hidráulica? Eso le puedo consultar si era individual o grupal la entrega, porque digamos hicimos entre dos y La entre entrega entre dos. O sea, el que hizo grupo de dos, fenómeno, entrega entre dos. Hay algunos que hicieron solo y pero creo entrega que una sola persona, entrega por los dos, ¿no? claro, sí, en la hoja ponen el nombre de los dos y voy anotando, ¿sí? Ah, súper, súper. La idea un poquito es hacer un juego con estos sistemas que él está explicando y ver cuál sería el ganador, digamos, después de un análisis técnico en cada uno de los casos y también hacerles una devolución en lo posible en qué cosas se equivocaron y hubiesen desencadenado, digamos, en una impugnación de su oferta o en un agravante de costo. Quiere decir que su beneficio se hubiese visto disminuido, por eso que no tuvieron en cuenta ustedes en la presentación, ¿sí? Algunos me fueron consultando durante el desarrollo del trabajo y eso es algo que uno lo va aprendiendo de a poco, digamos, se va trabajando, pero lo bueno es que hayan hecho un ejercicio. Si era por mí, hacíamos un ejercicio entero de la licitación completa, con todos los papeles que hay que presentar, pero bueno, dadas las situaciones de tiempo y de tecnología que tenemos por ahí, no se pudo hacer, pero hubiese sido interesantísimo en estas obras que es chiquita, digamos, rápido de cotizar, o la obra vial, poder hacer un ejercicio con todos los papeles correspondientes. Es digamos, una vez que uno le toma gimnasia, lo hace a lo mejor en 24 horas a los papeles de la licitación, pero seguramente la primera vez le va a costar su buena semanita de sentarse todos los días a leer y a tratar de ver cómo se hace, ¿sí? Ingeniero, le Sí. consulto en el tema que nosotros como pequeña empresa nos presentemos a una licitación, perdamos y gane otra de mayor envergadura. Nosotros podemos gestionar eso de ir a pedir a la empresa que ganó, digamos, que nos subcontrate o de alguna manera a seguir laburando, tipo de una manera subcontratada, ¿no? Te digo. Bueno, en ese caso, esperen que le mando un mensajito y ya le respondo. En ese caso, uno pierde una licitación, y resulta que tenés que agarrar, bueno, necesitas trabajar. A mí me pasó en el año 2001, ¿sí? Yo trabajaba de subcontratista
primero empecé trabajando de representante técnico de una empresa. Esperen que termino de responderle a Marce. Y bueno, se terminó el trabajo ese de representación técnica. La empresa a su vez me subcontrataba los puentes de hormigón que había, porque era una empresa de movimiento de suelo y no le interesaba, digamos, la parte de hormigón. Termino eso y bueno, me quedaba sin laburo, entonces empecé a llamar a empresas que yo sabía que iban ganando obras grandes y le ofrecía mis servicios. Le decía, bueno, mirá, si necesitas subcontratista, yo soy subcontratista y te paso un precio conveniente. Y ahí se maneja, digamos, el sistema como si la empresa que te subcontrata fuera un privado. La mayoría no te subcontrata porque vos pasás buen precio, te subcontrata porque te conoce, que no vas a hacer un mal trabajo y que además puede negociar el precio con vos. ¿Sí? Y en los primeros trabajos, ellos me preguntaban en qué precio andaban, inclusive me subían el precio. Yo pasaba un precio y ellos me lo subían. Y me decían, no, este precio te vamos a pagar, y listo. Así que, digamos que ahí se va armando la cadena una vez que uno entra en el juego y en esto que les decía Marcelo, de las dichosas colas para presentar los papeles de la licitación, que a veces primeramente uno va como empleado o llevando el sobre de la empresa que representa y después esas mismas personas que están llevando los demás sobres son, digamos, oponentes tuyos en algunas licitaciones, en otras son socios y en otras, digamos, son empresas que acompañan, ¿sí? Ahí se va tejiendo la red de relaciones públicas, digamos, le decimos entre las empresas, a veces son unipersonales y a veces son sociedades anónimas o SRL, a veces son sociedades de hecho, ¿sí? ¿Se entendió un poquito? Sí. Ahí me dice Marce que está arreglando porque se quedó sin internet, pero está arreglando en 10 minutos, ya me parece que va a poder conectarse de vuelta. Así que, bueno, ¿qué tal? ¿Qué les dio? Porque estoy desenterado, digamos, de lo que es la obra vial. ¿Qué trabajo práctico tienen que hacer? No nos dio nada todavía, nos explicó nomás una obra, pero no nos dio una consigna. Dijo que nos iba a pasar el archivo que se dio, digamos, y no sé si iba a pasar la clase también. Hay que ver si no lo subió ya en el aula virtual. Y, por ejemplo, ¿qué diferencias vieron con respecto a los otros dos tipos de obras, o sea, el de arquitectura y la obra hidráulica? Los montos. Los volúmenes de también una obra vial, digamos que salvo que sea 1 o 2 cuadras de pavimento, tienen unos volúmenes fenomenales de movimiento de suelo. Y no es solo excavación, es excavación, acarreo, ¿sí? Compactación. Sí, eso es lo que llama mucho la atención, es la cantidad de máquinas y equipo que se va a usar y también la coordinación que vas a tener que implementar, digamos, para que no tener herramientas o equipos sin ocupar, ociosos. Sí, totalmente. La mayoría de las veces no se cumplen, ¿sí? La mayoría de las veces no se cumple, el equipo está ahí a lo mejor a veces tirado, equipo que sale millones de pesos a la intemperie porque o son máquinas que más allá que son fierros duros, se maltratan muchísimo con el uso de obra, pues están hechos, los trabajos son fuertes
Y es un capital que siempre digo no está valorizado en el costo, ¿viste? Por más que nosotros pongamos la hora con un valor de amortización, una cosa es lo que hacemos en la planilla y otra cosa es la realidad a veces, ¿sí? Pero, Profe, sí, le hago una consulta. sí. ¿Usted hizo alguna vez una obra vial? Trabajé de la parte de movimiento de suelo, no, ¿sí? Tomé una licitación de vialidad de lo que era la ruta 9, creo, la que va entre Plaza y Pampa del Indio, para la reparación y extensión de unas alcantarillas que tenían ahí. En la obra de los bajos submeridionales sí participé, pero yo no hacía movimiento de suelo, vivía en el campamento, un campamento ¿Era como... contratado? Yo era subcontratado para la parte de puentes de hormigón y vi cómo se organiza, digamos, una obra vial, porque el terraplén de defensa contra las inundaciones es una obra vial, ¿sí? También, ¿Pero fue usted el que diseñó el plan de trabajo o simplemente lo contrataron? yo trabajé al lado del ingeniero, como el que está ahora de gerente general de SAMEP, si alguno escuchó. ¿Peixoto? No, él entró ahora con el gobierno de Coquín. Espera que me acuerdo, justo me agarraste distraído. Bueno, el gerente actual, el gerente general de SAMEP actual, es un ingeniero civil muy capaz, digamos. Está casado con una señora también ingeniera civil que trabajaba en APA. Toda su vida trabajó para empresas privadas como representante técnico y como organizador de la obra. Es decir, él cobraba un porcentaje por hacerle ganar a la empresa más del porcentaje declarado, ¿sí? Y ahí al lado de él, yo trabajando, digamos, como ingeniero junior, aprendí muchísimas maniobras y, digamos, destrezas que hacen al manejo de obra, ¿sí? Que me sirvieron muchísimo para después, cuando yo ya trabajé en forma unipersonal, ¿sí? O asociado con mi empresa o con otras empresas, me sirvió muchísimo lo que él me enseñó, digamos, ¿sí? En cómo él organizaba la obra día por día, cómo tenía una proyección, y esa proyección yo la entendía porque él al comentarlo en la obra y al decirme, vos tenés que entrar tal día porque ese día, esa semana llegan las máquinas, ahí se conectó, me parece, Marcelo. Sí, ahí logré, ¿no? Pues se me había cortado el internet acá en la casa. Está perfecto, no hay apuro, no hay apuro. Y bueno, a raíz de ese trabajo aprendí muchísimo, digamos, lo que es el trabajo con máquina y con movimiento de suelo, ¿sí? Y como contrapartida a eso, tuve una experiencia también años antes de haber trabajado en una empresa unipersonal de movimiento de suelo, y entonces tenía las dos vistas, la de la UTE, multiempresa, digamos, gigante, manejada por un muy buen profesional, y la de una mini empresa, una pyme, digamos, con máquinas. Ahí me acordé el nombre. Diego Robledo, el ingeniero civil Diego Robledo, que actualmente está como gerente general de SAMEP, ¿sí? Él oficiaba de representante técnico de una UTE conformada por Chaco Construcciones y Novelli, en los bajos submeridionales. Al lado de él, digamos, yo me formé como profesional en los inicios, digamos, aprendí estas cuestiones. Marce, cuando quieras. ¿Estamos? Sí, señor. Esa hoja me parece que tendrías que explicarla del principio, pues se empezó a cortar, ¿viste? Bueno. Y está bueno. Bueno, en el caso de que se ofrece precio y plazo, las empresas oferentes no solo ofrecen un precio, sino también un plazo en el cual van a ejecutar la obra. Por ejemplo, acá tenemos la oferta número 1, ofrece a ejecutar la obra por 1,5 millones
y en un plazo de 12 meses. La oferta número 2 ofrece ejecutarla en 1.800.000 y en un plazo de 9 meses. Yo, en este caso, para determinar cuál es la más conveniente, debo unir cuál es la ventaja del precio y la ventaja del plazo. Y para eso tengo que llevar a un número o a un monto en pesos esos 3 meses de diferencias de plazo que me ofrece una respecto de la otra. Para eso yo me imagino que yo, por ejemplo, si esta hora fuera a alquilar una vez terminada, supongamos que una vez terminada la hora yo la alquilo por valor de 50.000 pesos. Yo, a la oferta número 2, me va a entregar la obra 3 meses antes, por lo cual la oferta número 1, al entregarme 3 meses después, me hace perder 3 meses de alquiler. ¿Sí? O sea, me hace perder 150.000 pesos en concepto de renta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Al monto de la oferta 1, sumarle los 150.000 pesos que yo estoy perdiendo de renta por tener la obra 3 meses más tarde. Por otro lado, si yo considero la inflación, si las dos empresas tienen el mismo plazo de el mismo plazo de obra, el valor de los mayores costos que me van a tener que pagar, porque ustedes saben que los precios se actualizan por mayores costos, porque la inflación hace que sean certificados de mayores costos. Si el plazo de la obra para las dos obras es el mismo, no hay ninguna diferencia. O sea, los mayores costos de uno van a ser igual a los mayores costos del otro. Pero si el plazo es diferente, aquella que me termine antes la obra va a tener mayores costos. ¿Por qué? Porque me va a afectar la inflación en 9 meses y no en 12 meses. Entonces yo tengo que calcular el mayor costo de la oferta número 1, donde le pongo 12 meses. A una tasa del 20% anual el mayor costo, me da un mayor costo de 150.000 pesos. Mientras que la oferta 2, al ponerle 9 meses, me da un mayor costo de 135.000. Entonces yo ahí construyo esta tablita donde tengo la oferta 1, voy a tener el monto por el cual me ofrece la obra con 1,5 millones, voy a perder 3 meses de renta, o sea que le agrego 150.000 pesos y voy a tener mayores costos que pagar a la empresa de 150.000 pesos. La oferta número 2, voy a tener la oferta en precio de 1.800.000, renta no, y mayor costo 135.000. Y eso me determina un precio que yo tengo que comparar. Como yo veo, aún considerando la influencia del plazo y de los mayores costos, la oferta número 1 sigue siendo más barata que la oferta número 2. Por lo cual, la propuesta más conveniente es la número 1. ¿Se entiende el concepto o no? Sí, Sí, se entiende. ¿Se entiende? ¿Eh? ¿Se entiende o no? ¿Alguna Sí. duda? Sí, se ¿Alguna entiende. duda respecto a este caso donde hay que evaluar ofertas donde se ofrece precio y plazo? Bueno, pasamos. Supongamos que aparte de precio y plazo, yo ahora pido que me ofrezcan financiación. Entonces, yo pido que la obra la voy a pagar en un plazo de 3 años. Entonces le digo a la empresa que aparte de pasarme un precio, me pasen el plazo y también me ofrezcan cuánto me cobrarían de interés en estos 3 años. ¿Sí? Y así la oferta número 1, que me pasaba 1,5 millones, me ofrece cobrarme el 15% anual. Y la oferta número 2, que me pasaba 1,800.000, me ofrece cobrarme el 10% anual. ¿Sí? Entonces yo voy a calcular cuánto tendré que pagarle de financiación a la oferta 1 y la oferta 2. La oferta 1 con un interés del 15% tendré que pagarle 810.000 pesos de intereses en esos 3 años. La oferta 2 tendré que pagarle 580.000 pesos en concepto de intereses. Entonces yo, ya partiendo de los valores
que incluían la influencia del plazo. ¿Se acuerdan que considerando la influencia del plazo, la oferta 1 se midió a 1.800.000 y la oferta 2 a 1.935.000? Ahora le incluyo la influencia del interés de financiación. Y en este caso, la oferta 1, que antes era la más conveniente, se me vuelve la menos conveniente. ¿Por qué? Porque el costo de financiación es muy alto. ¿Por qué? Porque me está cobrando el 15% anual respecto al otro que me cobra el 10% anual. Entonces, el precio final de la oferta 2 va a ser 2.515.000 contra el de la oferta 1, que va a ser 2.610.000. Entonces, si yo considero precio y plazo, me quedo con la oferta 1. Pero si considero precio, plazo y financiación, me quedo con la oferta 2. ¿Se entiende o no? ¿Alguna pregunta al respecto? No, ingeniero. Bueno, como ustedes ven, acá vimos si se ofrece solo precio, si se ofrece precio y plazo y si se ofrece precio, plazo y financiación. Los dos últimos ustedes lo pueden ver en el apunte, pero para mí detallarle eso era confundirlos demasiado y en realidad el único que generalmente se usa acá es el que se ofrece solo precio. Entonces, esos dos últimos lo pueden ver y van a ver que en este caso el proyecto y el terreno son los elementos que se agregan en la oferta, como tienen que ser, se les pone una puntuación a cada uno de los proyectos y una oferta va a tener mayor puntaje que la otra en el caso que ofrezca proyecto y eso influye en que sea más ventajoso o no. Pero ustedes lo pueden ver esto en el apunte, está bien explicado. Lo mismo con el terreno. Como ustedes lo que hacen es al proyecto del terreno establecerle un puntaje de calificación y luego ese puntaje de calificación traducirlo en pesos, en plata, en dinero, de tal manera de seguir sumándole a las ofertas. ¿Alguna pregunta respecto a lo que vimos hoy? Hola. Y que me parece que en el chat había una consulta Sí. que se hizo hace tiempo ya. ¿En el chat de WhatsApp? Cuando se hablaba del... No, de acá, del doble promedio, que había dos ofertas que salían del entorno del 20% del presupuesto oficial y si de igual manera se las considera en el cálculo del promedio. Acá Te leo la eso decía la consulta, consulta. Marco. Te leo la consulta. En el primer promedio, las ofertas 4 y 7 salen del entorno del 20%. La 2 y 7. Sí. 4 y 7 dice. No sé si... Sí, la 4 y... 4 y 7, bueno, sí. No, y la 2 también sale el precio. Esto está considerado sin tener en cuenta el 20%. Está considerado para hacer un ejemplo más amplio, darle, digamos, un entorno más amplio de variación. No está considerado. En rigor, de entrada, esa oferta, la 2, la 4 y la 7 no deberían intervenir. ¿Sí? Hola. Sí, contesta que sí. Ok. En rigor, en este ejemplito, las ofertas 2, 4 y 7 no deberían intervenir. Se hizo con estos números para darle mayor amplitud a los números y que se pueda visualizar mejor el tema de los márgenes. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo un poco lo que les quería decir de que en esta clase de evaluación de ofertas, pues, por ahí lo que a ustedes les va a servir más en la práctica es conocer un poco la documentación, cómo se maneja una licitación pública, lo que es el sobre la oferta técnica, sobre la oferta económica, que en el pliego de condiciones particulares figura el lugar donde se abrirán las ofertas, la hora, que ustedes tienen un pliego que tienen que comprarlo, que tienen que cumplir con todos los requisitos técnicos,
Creo que eso es lo que más le va a quedar, aparte de la parte teórica. Y el sistema de doble promedio realmente está muy bueno desde el punto de vista conceptual para la materia. Por más que no se aplique, es bueno conocerlo, porque a usted le puede tocar hacerle un proyecto a un privado y le pueden aconsejar este sistema de adjudicación, que es muy bueno, porque generalmente siempre se termina adjudicando a una empresa que está en un valor medio y que es la que me ofrece una buena calidad con un buen precio. Está bueno aprenderlo este método del segundo promedio, y creo que eso es lo más importante de todo esto. No sé si tienen alguna duda sobre licitaciones que les pueda quedar. Hola, escucho. Parece que no, parece que, o todavía la están pensando, digamos, es amplio el tema. Bueno, queda claro, le aclaro que ustedes vieron que yo hablé un foro de consulta, un foro donde les digo que subí el PowerPoint de esta clase. Aprovechemos ese mismo foro para todas las consultas que ustedes me quieran hacer respecto de esta unidad 7. ¿Les parece? Sí, está bien, profe. Bueno, y el viernes en principio daríamos la última clase, que es una clase que está fuera del programa, digamos, no está dentro de las unidades del programa, que es el ejercicio profesional, pero un poco los orienta en la práctica, cómo se trabaja profesionalmente. Así que les diría que traten de participar. En el caso de que ustedes en vez del viernes prefieran el lunes, yo no tengo ningún problema, más allá del lunes no nos podemos ir porque después tenemos el examen, pero ustedes me lo hacen conocer y a mí me da lo mismo darles el viernes o el lunes la clase. Y también el Profe, sábado. sobre eso le quería consultar qué unidades de teoría entran en el segundo parcial. Las que no entraron en el primero. Ok, todo el resto sería. Todo el resto. La 4, la 5, la 6, la 7 y... No, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 9. Ustedes tienen los apuntes, y eso también les quería aclarar. Ustedes el parcial, yo hablé con el ingeniero Boggio y le pareció que la fecha más apropiada para tomar el parcial es el sábado 3, salvo que ustedes tengan algún fundamento o algún requerimiento que les convenga mejor otra fecha. Eso ya depende de ustedes. Si ustedes prefieren otra fecha, por favor, lo que sí, esa fecha tendría que estar entre el 3 y el 10, la semana subsiguiente, digamos. No nos podemos quedar mucho más allá. Esa semana hay exámenes finales, por ahí se puede superponer, digamos. Me parece más apropiado pasarla para la próxima semana, ya sea lunes, martes, para mí, por el tema de los exámenes. Pónganse entre ustedes una propuesta, porque yo tampoco quiero tomar una decisión unilateral. Si a la mayoría le parece lo mismo, pónganlo en el grupo WhatsApp cuál sería la mejor fecha y yo lo gestiono con el ingeniero Boggio. Yo creo que él no tendría ningún problema en que sea el lunes 6, creo que es. Él no va a tener ningún problema en que sea el lunes 6, considerando que ustedes la semana anterior van a tener mesa de examen. Ahí he visto en el chat que una chica publicó que el 6 es de fundaciones. Podría ser martes o miércoles. Bueno, el martes. El martes. Sí, de última se define bien en el grupo. Creía que va a ser mejor. ¿Cómo? Echárlelo, debátalo en el grupo y propónganme usted una fecha y yo trato de negociarlo con el titular. Dale, profe. La metodología es la misma que la misma que en este caso. Y igualmente, como ustedes, lamentablemente por las condiciones que están dadas, solo tuvieron por videoconferencia la unidad 7 dada. Vamos a hacer una clase consulta amplia antes del parcial para que se saquen la duda de los otros temas. Vale, perfecto. Y con respecto a la parte de ejercicios o práctica, ¿hay algo que entre como en el primer parcial o no hay nada que pueda ser así práctico? Yo diría que es más bien teórico este segundo parcial.
Bueno, gracias. Esto del segundo promedio es más complicado hacerlo. Plan de trabajo no te puedo pedir en una pregunta plan de trabajo. Yo te diría que va a ser más bien teórico el parcial. Dale, genial. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna duda, alguna acotación respecto a la cátedra que quieran que yo le transmita al titular? Ya que este es el camino ya a través de José o por intermedio mío de José, ustedes le pueden hacer llegar cualquier sugerencia al respecto y yo le comento. ¿Alguna sugerencia hacia nosotros? Marte, aprovecho y te comento, igual yo creo que vos algo estás sabiendo. Hay unos cuantos chicos que se anotaron en condicional. Y bueno, la reglamentación marcaba que hasta la primer mesa, pero viste que a veces el ingeniero Boggio también los considera, digamos, y tiene su listita. Yo diría de que rindan el examen parcial y que a partir de sus notas, digamos, empiecen a comunicar en forma individual, digamos, para ver sus situaciones de condicionalidad, digamos, cómo están frente a la finalización del cuatrimestre. O como no es una decisión nuestra, sino que una decisión del titular, también podría ser que ahora en estos días inmediatos me hagan llegar por privado quiénes están en esa condición y yo ya le comento con anterioridad a Boggio para que vaya sabiendo, digamos. Sí, con buenas notas mejores. Y bueno, entonces esperamos el segundo parcial y después le comento. Como ellos quieran, ¿viste? Pero digamos, eso es lo que a mí me habían comentado y le dije esto, bueno, rindan. Sí, la verdad es tener razón, ya con un respaldo de dos buenas notas ya suena distinto, así que mejor esperemos el segundo parcial y después lo hablamos. Yo creo que no habría ningún tipo de problema, sobre todo considerando que no hubo mesas en todo el cuatrimestre. Sí, por eso. Así que, bueno, esperemos el segundo parcial y ahí vemos. Bien. Bueno, si no hay nada más, ¿alguna otra pregunta, duda? Lo que yo veo que bastante menos hubo conectados a la clase, ¿o me equivoco? Sí, tenemos solamente 22 o pudiese... Eran 40 y pico, por eso. Sí, 60 también alcanzamos a hacer en algún momento, 40 y pico largo. Es que hay parcial de economía el día miércoles también. Está complicada esta semana, profe, por eso. Bueno, pero les queda grabado. Bueno. Profe, ahí preguntan si para promocionar la materia es con los 2 exámenes y los trabajos nomás, o si hay otra instancia. No, y tienen que tener un coloquio cuando se presentan a rendirse, les toma un coloquio integrador, digamos. Por supuesto que tienen menor tenor que aquel que rinde la materia. Un coloquio integrador desde el punto de vista teórico, pregunta, por ejemplo, qué función tiene el director de obra, qué función tiene el representante técnico, en qué consiste una licitación pública, cómo se computa tal ítem. ¿Se entiende o no? Preguntas de respuestas rápidas. Sí, profe, se entiende. Gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, estamos entonces. Si no hay más consultas de la parte de ustedes, estaríamos con la clase de hoy. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, Marce. Estamos en contacto. contacto. Nos vemos, José. Estamos en contacto.